A veces, en las noches silenciosas en las que el viento sopla como si arrastrara recuerdos olvidados, uno siente que el pasado se acerca despacio. No con ruido. No con urgencia. Sino como una brisa tibia que toca la piel y abre una puerta invisible. Esta historia comienza así, suavemente, como si camináramos juntos por un sendero antiguo que se revela bajo una luz tenue. Una luz que parece venir de otro tiempo. Porque en algún rincón remoto del mundo, allí donde las montañas se borran en la neblina y los ríos parecen cantar lenguajes ya perdidos, hubo una ciudad que un día dejó de existir. No se derrumbó de un golpe. No ardió en una noche de tragedia. Simplemente, se desvaneció. Como si un gigantesco suspiro del universo hubiera apagado su presencia. Como si la tierra misma hubiera decidido guardarla en silencio. Esta es la historia de esa ciudad. Un lugar donde los muros estaban cubiertos de símbolos que nadie hoy sabe leer. Un lugar donde las voces de miles de personas resonaron alguna vez, pero cuyo eco se extinguió sin dejar un rastro claro. No sabemos su nombre verdadero. Tampoco sabemos qué pueblo la construyó. Lo único que quedó fue su ausencia y las huellas dispersas de aquello que un día fue profundamente vivo. Mientras avanzamos por esta narración tranquila, imagina que la noche cae. Imagina que el horizonte adquiere ese color cobre que precede a los viejos relatos. Y deja que la historia te envuelva, no con la intensidad del misterio brusco, sino con la suavidad de un sueño antiguo que se despliega poco a poco. Lo que vamos a explorar hoy no es solo un enigma arqueológico. Es un viaje hacia una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que el tiempo comenzó a contarse. ¿Cómo puede desaparecer una ciudad entera, con su gente, sus costumbres, sus cantos, sus rituales, sin dejar más que fragmentos rotos en la memoria del mundo? ¿Cómo puede un lugar pleno de vida ser devorado por el silencio? Esta noche recorreremos los vestigios de ese misterio. No para resolverlo por completo, porque algunos secretos parecen haber sido hechos para permanecer a medio abrir, como puertas antiguas que se balancean sin cerrarse del todo. Sino para sentir su presencia, para caminar entre sus sombras y permitir que sus historias se insinúen con calma. Antes de continuar, respira hondo y deja que tu mente viaje lentamente hacia un tiempo donde las ciudades no se medían por sus altos muros, sino por el espíritu de quienes las habitaban. Piensa en una comunidad que miraba el cielo cada amanecer y encontraba en él una guía. Personas que vivían entre montañas que hoy ya no reconocemos. Gente que quizá hablaba una lengua que el viento todavía intenta repetir entre las grietas de las rocas. Tenté visualizar, por un instante, un valle amplio, rodeado por colinas suaves y envuelto por una niebla ligera. Allí, la ciudad perdida brillaba al amanecer, cuando los primeros rayos dorados tocaban las ventanas de piedra y despertaban a sus habitantes. Las calles no eran rectas. Se curvaban como si quisieran seguir el ritmo del río cercano. El aire olía a tierra mojada, a frutos recién cortados y a humo dulce de las hogueras que nunca dejaban de arder. La historia que contaremos hoy se mueve con lentitud, como esas aguas antiguas que nunca tuvieron prisa. Porque para entender una desaparición, uno debe primero aprender a sentir la presencia. Y la presencia de esta ciudad era profunda, casi sagrada. Cada piedra parecía colocada con intención. Cada casa se elevaba con una especie de armonía natural, como si la arquitectura respondiera a un conocimiento que hoy no comprendemos del todo. Es probable que los viajeros de otras tierras, al llegar allí, sintieran algo especial. Quizá un murmullo difícil de describir. O la sensación de que estaban entrando en un lugar donde el tiempo tenía otro significado, más amplio, más lento. Un tiempo hecho de ciclos, de amaneceres repetidos, de generaciones que se sucedían sin romper la continuidad. Algunos relatos antiguos, fragmentados como hojas arrancadas por el viento, mencionan una civilización que honraba la quietud. Que veía en el silencio una forma de sabiduría. Que levantaba templos no para dominar al cielo, sino para escucharlo. Quizá esos relatos hablen de esta ciudad desaparecida. O quizá hablen de otra. La línea entre mito e historia, en estas regiones remotas, siempre fue tenue. Imagina por un instante que estás allí. Que caminas por un camino de piedra pulida. Que tus pasos resuenan de manera suave, apenas un susurro contra la superficie. A los costados,
las casas son bajas, construidas con bloques grandes y firmes. Sus puertas están adornadas con tallas que representan astros, animales y formas geométricas misteriosas. Más adelante, una plaza se abre como un refugio tranquilo donde las voces se mezclan con el sonido de un arroyo que cruza la ciudad. Hasta aquí, la historia se despliega despacio. Como debe ser. Porque los misterios más profundos no se revelan de inmediato, ni siquiera cuando nos acercamos con paciencia. Si esta travesía tranquila te está acompañando bien esta noche, te invito a suscribirte al canal. Unirte permitirá que sigamos explorando juntos estos rincones olvidados del tiempo. Deja tu like si la atmósfera te resulta acogedora, comparte este viaje con alguien que disfrute de historias antiguas y activa las notificaciones para no perder los próximos relatos que iremos descubriendo con calma. Mientras dejamos atrás esa primera impresión de la ciudad, el relato se sumerge en la introducción del tema que nos guiará durante toda esta noche, la misteriosa desaparición. No una desaparición violenta, sino una que ocurrió tan despacio que nadie pareció notarla al principio. Como si las casas empezaran a perder su luz de manera imperceptible. Como si el bullicio cotidiano se fuera diluyendo, día tras día, hasta volverse un susurro, luego un silencio, y finalmente nada. Dicen que el primer indicio fue la ausencia de humo en los templos. Después, el río dejó de tener barcas. Más tarde, los caminos se volvieron desconocidos para los pocos viajeros que regresaban. Y cuando al fin un pequeño grupo de exploradores llegó a la ciudad, no encontró a nadie. No había cuerpos. No había señales de huida. Solo el eco del viento recorriendo estructuras intactas, como si el tiempo se hubiera detenido. En este bloque inicial, nos quedamos apenas en la orilla de la historia. Observando. Sintiendo. Preparándonos para avanzar hacia la ambientación completa, donde reconstruiremos la vida de quienes habitaron este lugar. ¿Cómo vivían? ¿Qué creían? ¿Qué temían? ¿Qué amaban? ¿Y por qué, quizá, algún día decidieron desaparecer sin dejar respuesta? El viaje apenas comienza. Y lo haremos despacio, paso a paso, como quien camina entre ruinas que todavía guardan secretos bajo la sombra de la luna. Cuando uno intenta reconstruir una época tan distante, debe hacerlo con manos suaves. Como quien toca un objeto frágil encontrado en la arena. Nada puede ser forzado. Es necesario dejar que los detalles aparezcan por sí mismos, lentamente, como luces que se encienden en medio de una noche profunda. Así nos acercamos ahora a la vida cotidiana de aquella ciudad desaparecida, observando sus ritmos, sus costumbres, sus silencios y su manera particular de mirar el mundo. Si usted cierra los ojos por un instante, tal vez pueda escuchar los primeros sonidos de la mañana en esa ciudad antigua. El murmullo del río. El roce suave de las hojas movidas por la brisa. Los pasos de los habitantes que comenzaban sus quehaceres diarios. Nada era abrupto allí. Las jornadas empezaban con lentitud, como si el tiempo respirara con calma, sin la prisa que define a otros pueblos. Los hogares se abrían al amanecer, dejando que la luz tibia entrara sobre los suelos de piedra. Las mujeres preparaban los alimentos con un cuidado casi ritual, utilizando hierbas aromáticas que perfumaban el aire. Los niños corrían entre las casas, descalzos, dejando pequeñas huellas que el polvo recogía con cariño. Y los ancianos, sentados frente a los muros grabados, contaban historias que hablaban de montañas sagradas, de estrellas protectoras y de seres invisibles que cuidaban la ciudad desde tiempos remotos. En este momento de la historia, imagine un mercado pequeño extendiéndose cerca de la plaza central. No era un lugar ruidoso. El intercambio era tranquilo, marcado por gestos y miradas que casi reemplazaban las palabras. Las telas de colores suaves ondeaban en el aire, mientras las cestas repletas de frutos maduros llenaban el ambiente con un olor dulce que se mezclaba con el de la madera recién tallada. Los artesanos trabajaban ahí mismo, a la vista de todos, tallando figuras de piedra que representaban ciclos celestes que hoy no sabemos descifrar. Entre las calles, un joven soldado recorría su vigilancia habitual. Pero no llevaba la tensión de un guerrero. Su función no era la guerra. Era la protección pacífica de una ciudad que parecía vivir al margen de los conflictos del mundo exterior. Caminaba despacio, saludando a quienes encontraba,
reconociendo cada rincón como si fuera parte de su propio hogar. A veces se detenía a observar el flujo del río, como si buscara en sus aguas una señal, una palabra, un mensaje del pasado. También había una sacerdotisa que muchos recordaban como una figura serena, envuelta en túnicas claras que se movían con ella como si fuesen parte del viento. Se decía que su voz era suave, casi un murmullo, y que hablaba más con gestos que con palabras. Aseguraba que la ciudad había sido fundada en un punto donde el cielo y la tierra se tocaban en secreto. Según ella, allí los ciclos del tiempo se abrían y cerraban como pétalos. Nadie sabía muy bien qué quería decir con eso, pero todos la escuchaban con respeto. A veces, durante las noches, la sacerdotisa ascendía la colina sagrada que se alzaba a un costado de la ciudad. Desde arriba, contemplaba la quietud de las casas iluminadas por antorchas débiles, mientras el cielo se desplegaba como un manto lleno de constelaciones. Decían que allí, en esa colina, se podía escuchar el pulso del mundo. Y que quienes permanecían en silencio absoluto podían llegar a oír una vibración profunda, un sonido semejante al latido de una vida muy antigua. Mientras la vida cotidiana seguía su curso, otro personaje recorría las calles, un mercader proveniente de tierras lejanas. Su caravana no era grande, pero traía especias, herramientas y pequeñas piezas de bronce. Él observaba la ciudad con una mirada distinta, como si intentara memorizar cada detalle. A menudo se detenía frente a los muros grabados, intentando descifrar los símbolos que se extendían en patrones repetitivos. No tuvo éxito, pero aseguraba que esos signos guardaban la clave de un conocimiento ancestral. Este mercader contaba que, en otros pueblos, había oído historias de un lugar escondido entre montañas, donde la gente vivía en armonía perfecta con los ciclos de la naturaleza. Historias de una ciudad que no buscaba expandirse ni dominar, sino simplemente existir. Cuando llegó por primera vez, sintió que había encontrado ese sitio. Sin embargo, también notó algo extraño, una sensación de distancia. Como si la ciudad estuviera anclada en un tiempo diferente, desconectado del ritmo del mundo exterior. No había tensiones evidentes entre los habitantes. No había señales de decadencia. Todo parecía en equilibrio. Y sin embargo, el mercader no podía evitar percibir una especie de sombra, un matiz apenas perceptible en la mirada de algunos ancianos. Una quietud que no era tranquilidad, sino espera. Pero ¿espera de qué? Él nunca pudo saberlo. Ahora imagine la tarde en esa ciudad. El sol descendiendo lentamente detrás de las colinas, mientras la luz se tornaba dorada y las sombras se alargaban sobre los caminos. Los habitantes compartían bebidas tibias en vasijas de barro, mientras las fogatas comenzaban a encenderse. El sonido de los instrumentos de cuerda llenaba el aire con melodías suaves, acompañadas por cánticos que narraban historias que venían de generaciones atrás. Historias sobre ciclos del cielo, sobre guardianes invisibles y sobre un destino que un día alcanzaría a todos por igual. Los niños se reunían en grupos para escuchar los cuentos que los ancianos ofrecían con voz pausada. Cuentos que hablaban de los comienzos del mundo, de cómo la tierra surgió del susurro de un dios antiguo. De cómo los hombres habían aprendido a convivir con la naturaleza sin intentar dominarla. De cómo cada piedra tenía un espíritu, y cada corriente de agua era una enseñanza. En este ambiente cálido, sereno y profundamente humano, uno puede comenzar a entender la esencia de esta civilización. No se definía por grandes conquistas ni por monumentos colosales. Su grandeza estaba en la armonía. En la forma en que cada gesto, cada palabra, cada ritual parecía encajar dentro de un ciclo más amplio. Un ciclo que ellos respetaban sin cuestionar. Pero bajo esa armonía, había señales discretas. Señales que el viajero atento podía notar. Algunas noches, un silencio inusual caía sobre la ciudad, como si todos los habitantes contuvieran la respiración al mismo tiempo. Otras veces, la sacerdotisa recorría las calles con una expresión que no era preocupación, pero sí algo cercano a una inquietud profunda. Como si presintiera un cambio inevitable. Es aquí, en este punto de la narrativa, donde hacemos una primera pausa. No para interrumpir la historia, sino para respirar con ella. Para permitir que las imágenes se asienten con suavidad en la mente. Si esta atmósfera te está acompañando y deseas continuar viajando conmigo a través de historias antiguas contadas con calma,
te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo permite que sigamos explorando estos mundos perdidos con serenidad. Deja tu like, comparte este relato con alguien que disfrute de noches tranquilas y activa las notificaciones para no perder los próximos capítulos de esta travesía. Mientras descendemos nuevamente hacia las calles principales, el relato avanza hacia un punto delicado. Porque aunque la vida en esta ciudad parecía tranquila, algunos hechos aislados comenzaban a insinuar que algo se aproximaba. Un anciano mencionó una noche que los ciclos del cielo estaban cambiando. La sacerdotisa pasó más tiempo en la colina, observando las estrellas con un gesto que revelaba duda. Y el mercader, antes tan cómodo entre los habitantes, empezó a sentir que sus viajes pronto tendrían que continuar. Nadie hablaba abiertamente de ello. Nadie lo decía con palabras. Pero la armonía comenzaba a temblar, como una cuerda que vibra sin romperse. Un presentimiento, suave pero persistente, recorría los pasillos de piedra y se escondía entre los símbolos grabados en los muros. Y sin embargo, nada cambió de inmediato. La vida siguió fluyendo con el mismo ritmo lento. Las hogueras continuaron encendiéndose al caer la noche. Los cantos siguieron resonando en la plaza. Las familias siguieron reuniéndose para escuchar los cuentos de los ancianos. Porque así funcionan las civilizaciones que construyen su identidad en el equilibrio, no ignoran los cambios, pero tampoco los apresuran. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre algo que las culturas antiguas comprendían bien: el tiempo no avanza como una flecha recta, sino como una marea. Va y viene. Se expande y se retrae. Y a veces, trae consigo señales que no sabemos interpretar hasta que es demasiado tarde. Con estos elementos, entramos en la fase del desarrollo narrativo más profundo. Durante los próximos movimientos de esta travesía, nos acercaremos al momento en que la ciudad, silenciosamente, empezó a alejarse del mundo. No de golpe. No con violencia. Sino con la misma suavidad con la que vivió. Pero esa parte del relato quedará para el siguiente bloque. Por ahora, permanezcamos aquí, en esta luz dorada del atardecer antiguo, dejando que la calma de la ciudad se grabe en nuestra memoria antes de que las sombras empiecen a transformarla. La historia nos lleva ahora hacia un territorio más delicado, donde los pasos deben volverse aún más suaves. Porque vamos a caminar por la frontera entre lo visible y lo oculto, por el borde sutil donde las civilizaciones comienzan a transformarse sin que sus habitantes lo perciban del todo. En esta parte del relato, cada sonido es tenue, cada gesto tiene un eco profundo, y cada silencio parece esconder una verdad que todavía no sabemos nombrar. Durante varias lunas, la vida de la ciudad continuó como siempre. Pero la sacerdotisa, que antes miraba las estrellas con una serenidad casi inmóvil, comenzó a observarlas con una preocupación que nadie había visto en su rostro. No hablaba de ello directamente. Pero cada noche, sus pasos subían la colina sagrada más rápido, como si buscara respuestas antes de que el cielo cambiara por completo. Imagine por un instante esa colina iluminada por una luna pálida. La sacerdotisa se detiene en la cima, su silueta recortada contra un firmamento inmenso. El viento mueve suavemente sus vestiduras. Y mientras observa las constelaciones, se da cuenta de que una de ellas, justo una que la ciudad consideraba protectora, ha empezado a desplazarse hacia un punto que, según sus tradiciones, anunciaba un ciclo de transformación. No un desastre, no una caída, sino algo más misterioso, un tránsito. Ella regresó a la ciudad caminando despacio. No llevaba prisa, pero su mirada se había vuelto más profunda, como si contuviera un pensamiento imposible de expresar en palabras humanas. Al día siguiente, los ancianos la observaron en silencio, reconociendo que algo en ella había cambiado. Pero nadie hizo preguntas. No porque tuvieran miedo, sino por respeto. Las señales comenzaron a multiplicarse. El río, que siempre corría con un murmullo regular, tuvo una mañana en la que el agua parecía moverse más despacio, como si su curso hubiese entrado en una pausa involuntaria. Los animales del bosque que rodeaba la ciudad se acercaron más de lo normal, permaneciendo quietos durante largos minutos, observando las casas con una atención casi humana. Los niños se dieron cuenta primero. Dijeron que el aire tenía un sabor distinto, como si la brisa hubiese traído una memoria antigua que no pertenecía a su época.
El mercader, que ya había intuido algo desde su llegada, decidió prestar atención a los detalles que otros pasaban por alto. Caminó hasta el borde de la ciudad, donde los muros grabados se extendían como un largo murmullo de piedra. Durante horas, intentó comprender los símbolos. No sabía leerlos, pero sentía que había un patrón. Algo que repetía una advertencia velada, como un río que no quiere desbordarse pero tampoco puede contener su secreto. Una noche, mientras el cielo se volvía incluso más claro que de costumbre, los habitantes observaron un fenómeno que marcó el comienzo del misterio. Una línea de luz cruzó lentamente el horizonte. No fue un relámpago. No fue un fuego. Fue más bien un resplandor silencioso que parecía surgir del interior de la tierra, extendiéndose por un instante como una respiración luminosa. La sacerdotisa estaba presente. Cerró los ojos y elevó las manos hacia la luz débil. No dijo nada. Pero quienes la observaron sintieron un estremecimiento suave, como si la ciudad entera hubiese inhalado y exhalado al mismo tiempo. Al día siguiente, los ancianos se reunieron en la plaza central. No solían hacerlo. Sus encuentros eran reservados, casi siempre realizados en los templos interiores. Pero esta vez, decidieron estar bajo el cielo abierto. La gente acudió sin ser llamada, movida por un impulso silencioso que todos compartían. Uno de los ancianos habló con voz baja. Ha comenzado el tránsito. No explicó qué significaba. Y no era necesario. Los habitantes sabían que la palabra tránsito era antigua, más antigua que la ciudad misma. Una palabra que describía un cambio profundo, no físico, sino espiritual, histórico, cósmico. Algo que no siempre tenía consecuencias visibles. Algo que, en ocasiones, simplemente transformaba lo que las personas eran o lo que las ciudades debían ser. Esa tarde, una quietud profunda se asentó en cada rincón. Los pájaros dejaron de cantar. El río guardó silencio por completo. Y un viento suave recorrió las calles sin disiparse, como si llevase consigo un mensaje que nadie podía descifrar. Tenté visualizar la escena. Un pueblo entero reunido, sin miedo, sin agitación, solo expectante. La sacerdotisa avanzó hasta el centro. Levantó un cuenco de piedra y lo sostuvo frente al cielo. Dentro del cuenco había agua del río. Cuando la luz del crepúsculo cayó sobre la superficie, el agua reflejó algo que dejó a todos inmóviles. No era un reflejo normal. No era la forma del cielo ni la imagen de los presentes. Era algo distinto. Algo que parecía un movimiento circular, como si varias eras se entrelazaran en un solo instante. Algunos dicen que lo que vieron no fue un símbolo, sino un recuerdo. Un recuerdo de lo que la ciudad había sido en tiempos remotos y de lo que estaba destinada a ser. Otros dicen que fue un aviso, una señal de que el ciclo presente llegaba a su fin. Sea cual sea la verdad, esa noche los habitantes durmieron con la sensación de que algo invisible se acercaba. Algo grande, silencioso, inevitable. Y entonces, sin ruido, sin destrucción, sin aviso físico, comenzó a ocurrir. Si este viaje te está envolviendo y deseas seguir explorando la historia de esta ciudad perdida conmigo, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, deja tu like, comparte este episodio con alguien que disfrute relatos tranquilos y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos de esta travesía. Durante las noches siguientes, varios habitantes empezaron a notar un fenómeno extraño. No era una desaparición repentina. No era un cataclismo. Era algo mucho más sutil, casi imperceptible. Las sombras de algunos objetos parecían volverse más largas de lo normal, elevándose en direcciones que no correspondían con la posición de la luna. Las paredes de ciertos edificios tenían un brillo tenue al amanecer, como si hubieran sido tocadas por una luz que no pertenecía al día. Los caminos que conducían hacia el bosque parecían cambiar de forma, como si el suelo respirara lentamente, ajustándose a un ritmo que ningún hombre podía anticipar. Y el río, una de las piezas centrales de la ciudad, comenzó a mostrar reflejos que no coincidían con la realidad. Quien miraba su superficie veía no solo el bosque o el cielo, sino también figuras que parecían pertenecer a otro tiempo. Siluetas de personas, de animales, de construcciones que quizás habían existido antes. O que estaban destinadas a existir después.
El mercader, fascinado y preocupado a la vez, decidió hacer una prueba. Colocó una vara de madera junto al agua y marcó la posición de su sombra. Cada mañana regresaba para comparar. Pero descubrió que la sombra no seguía la lógica del sol. A veces era más corta cuando debería ser más larga. A veces se movía en dirección opuesta. Era como si la ciudad estuviera desprendiéndose, poco a poco, del tiempo que él conocía. La sacerdotisa convocó otra reunión en la plaza. Esta vez su voz, aún suave, tenía un tono que nadie había escuchado antes. Dijo que la ciudad estaba entrando en un ciclo que ocurría cada muchas generaciones. Un ciclo en el cual el lugar donde vivían comenzaba a separarse del mundo exterior para seguir su propio camino. No una destrucción. No un castigo. Una transición hacia un plano más silencioso, más profundo. Los habitantes no reaccionaron con terror. Quizás porque en su cultura, el miedo no tenía el mismo peso que en otras civilizaciones. En lugar de temblar, escucharon. Respiraron. Y aceptaron. Las noches siguientes fueron las últimas. Aunque nadie sabía que lo eran. La ciudad amaneció una mañana envuelta en un resplandor tenue, como si estuviera cubierta por un velo muy fino. El mercader intentó salir por el camino principal, pero notó que el sendero parecía alargarse sin fin. Los niños corrieron hacia el bosque, pero el bosque se alejaba a medida que intentaban alcanzarlo. Las casas estaban intactas, pero su posición en el espacio parecía estar cambiando de una forma imposible de explicar con palabras humanas. Finalmente, al caer la tarde, la sacerdotisa pronunció una frase que se convirtió en la última memoria de la ciudad. Ha llegado el momento. El ciclo se cierra. La ciudad seguirá su camino. Esa noche, el cielo brilló con una intensidad que nunca más se volvió a ver. Y a partir de ese instante, la ciudad comenzó a desaparecer, no como una sombra que se desvanece, sino como un recuerdo que se retira lentamente hacia un lugar donde el tiempo no puede alcanzarlo. Y así, mientras la noche parece asentarse lentamente sobre nuestras palabras, nos acercamos al tramo final de esta travesía serena. Hemos caminado por senderos antiguos, entre ruinas cubiertas por la arena y recuerdos que se deshacen como polvo entre los dedos. Pero todavía queda una última mirada, una última respiración del pasado, antes de dejar que la historia regrese al silencio del que vino. Imagine por un instante que está de pie ante un valle vacío. El aire es tibio. El viento apenas mueve los granos de arena. No hay sonido, salvo un murmullo lejano que parece venir desde abajo, desde las capas profundas donde la memoria de la tierra descansa en espirales. Algo, un rumor tenue, como si las piedras quisieran contarte lo que vieron y lo que perdieron. Allí, en ese punto donde el mundo parece sostener la respiración, empiezas a notar que no estás mirando un paisaje vacío. Estás observando la sombra de una ciudad. La que desapareció. La que alguna vez palpó con vida. Dicen que cuando una civilización se desvanece, no muere del todo. Queda suspendida en rincones que no vemos, en las grietas del tiempo, en los rituales olvidados, en el crujido de una piedra al romperse. A veces, incluso en sueños que no sabemos explicar. La ciudad perdida que seguimos en esta historia no dejó murallas completas para que el mundo las contemple. No dejó estatuas gigantes ni templos intactos que adivinen su gloria. Dejó, en cambio, algo más sutil. Un aroma leve en la arena. Un surco que no debería estar allí. Una inscripción sin sentido aparente. Un eco que se activa solo cuando alguien, siglos después, decide escuchar. Si cierras los ojos, tal vez puedas oírlo. Un paso. Otro más. Mujeres caminando hacia el pozo. Niños corriendo entre casas de adobe. Mercaderes ajustando sus mantos al amanecer. La vida de una ciudad que existió tanto tiempo que ahora parece imposible imaginarla desaparecida. Y, sin embargo, se fue. Como si un manto de neblina la hubiera cubierto desde dentro. No por violencia, ni por catástrofe, ni por invasión. Se fue como se va la luz al final de la tarde, sin prisa, sin ruido, sin dejar un punto exacto en el que uno pueda decir fue aquí donde terminó. Los arqueólogos que visitan el valle dicen que se puede sentir algo extraño al caminar por él. No miedo. No inquietud. Algo más parecido a respeto.
Como si el suelo recordara. Como si uno fuera apenas un visitante, caminando sobre una historia que todavía late, aunque despacio. Allí, entre fragmentos de cerámica y restos de antiguas viviendas, se percibe la presencia de un pueblo que conoció el desierto, pero también el agua, que construyó con la paciencia de quienes saben que el tiempo es un aliado, que dejó trazos que parecen simples, pero que esconden un ritmo propio. El ritmo de una civilización que no buscaba imponerse, sino permanecer. Y, aún así, no permaneció. O tal vez sí. Tal vez permanece de otra forma. Tal vez su forma de existir ahora es justamente esta, la de invitarnos a detenernos, a escuchar, a imaginar lo que no vemos, a sentir que la historia no es una línea recta, sino un círculo que regresa a nosotros cuando menos esperamos. A esta altura del camino, mientras dejamos que la brisa pase suavemente entre las ruinas evocadas, quiero hacer una pausa breve. Si esta travesía tranquila, entre arena, memoria y silencio, te ha acompañado con calma, te invito a apoyar este pequeño viaje a través del tiempo. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este vídeo y activa la campanita para que nuestras próximas historias antiguas te encuentren donde estés, incluso en las noches más serenas. Continuemos. La luz se vuelve más tenue, pero aún queda algo por descubrir. Porque el misterio de esta ciudad no está en cómo desapareció, sino en cómo sigue presente. En cómo sus huellas, aunque borrosas, forman una especie de mapa que nos recuerda que toda civilización es un suspiro prolongado. Primero aparece. Luego crece. Luego se expande. Y finalmente se disuelve en la vastedad del tiempo. Pero algo de ella siempre queda. Una leyenda que los ancianos cuentan alrededor del fuego. Una costumbre que nadie sabe de dónde viene. Una palabra cuyo origen se perdió hace siglos. Una piedra que parece haber sido colocada por manos humanas, aunque nadie pueda explicarlo. A veces las civilizaciones no desaparecen, solo cambian de forma. Se transforman en viento. En mito. En enseñanza. En pregunta. Y quizás eso sea lo que realmente buscaba esta ciudad silenciosa, no que la recordaran por sus templos, ni por sus mercados, ni por su arte. Sino que recordaran su presencia sutil. Su invitación a mirar más lento. A escuchar más profundamente. A sentir que debajo de la tierra que pisamos hay mundos enteros que existieron antes de nosotros. Mundos que respiraron. Que amaron. Que soñaron. Y que un día, simplemente se desvanecieron como la bruma de la mañana. Así, mientras el cielo imaginario de este relato se oscurece y las estrellas comienzan a brillar, dejamos atrás a esta ciudad que se volvió silencio. Pero no la abandonamos del todo. Porque cada vez que alguien, en algún lugar del mundo, pronuncia su nombre olvidado, ella vuelve a existir por un instante. Un instante suficiente para recordar que el tiempo no destruye todo. Solo transforma. Y ahora, dejemos que la noche la abrace de nuevo. Que la arena la cubra con suavidad. Que su misterio vuelva a dormir, como lo hace desde hace siglos. Que esta historia nos recuerde que la humanidad no se mide solo por lo que construye, sino también por lo que deja en silencio. Que cada ciudad, cada pueblo y cada vida son parte de una memoria mayor, tejida con fragilidad y belleza. Gracias por acompañarme con calma en este viaje por un pasado que ya no habla, pero que sigue escuchando. Te deseo una noche serena. Y que descanses como descansan las ciudades antiguas, en silencio profundo, bajo un cielo lleno de estrellas. Hasta nuestra próxima travesía por los caminos del tiempo.